edición de Misterios Bíblicos, esta edición número 7, la 7ª edición. Estamos en vivo, son las 8 de la noche, estamos 8, y les digo exactamente, son las 8:05, estamos en vivo haciendo esta edición diferente, mucho más quizás con diferentes temas, siempre es un solo tema, y en este caso vamos a tocar diferentes temas como para traerles distintas incógnitas, distintas preguntas que suelen surgir en lo que tenga que ver con la Biblia y cómo responder con ello. Así que vamos a tener, por ejemplo, aparte quiero presentar a todo el equipo, pero obviamente quiero presentar quién va a estar nuestra pastora Erika, trayendo varios temas, va a estar Jonathan Vázquez también, y después Nico Pearson también, escucharon bien, Nicolás Pearson también va a estar haciendo su intervención en esta noche. Les digo los temas: la historia de Lilith, qué pasó con ella, quién era, existió o no existió, el famoso ese que los encontrás en YouTube, tiene el espíritu de Lilith, existe, no existe, estaba, no estaba. También la otra duda: ¿quién fue la esposa de Caín? ¿De dónde salió esa mujer que se casó Caín después de haber cometido el asesinato de su hermano Abel? ¿Por qué huyó? También algo que tenemos que tener en cuenta. Los 3 cielos, vamos a estar hablando de los 3 cielos. Vamos a hablar hablando también en el último bloque ya de lo que es el crematorio, de las visitas del más allá, y acorde a la fecha, la celebración que hace todo el mundo, Halloween, la celebración de Halloween, y viendo obviamente que asumadito, obviamente que está celebrado también con hoy también el Día de los Muertos, está muy pegadito ahí, todo junto. Eso es lo que vamos a estar tratando de llevarle en esta noche a todos ustedes, en esta noche de Misterios Bíblicos. Así que vamos a hacer los saludos a todos como para presentarnos. Buenas noches, pastores, ¿cómo están? Hola, buenas noches, equipo de trabajo, buenas noches FDS, que seguro están ahí conectados, queriendo escuchar las respuestas a las preguntas que ustedes mismos han hecho, porque son preguntas de la gente, preguntas, y algunas no son preguntas, pero que seguramente tienen dudas, porque verdaderamente es interesante saber quién era Lilith, o quién era, o si existió, o si es, qué pasa con eso, porque bueno, es algo que tenemos que saber, porque seguramente vamos a escuchar o nos van a preguntar, y si no sabemos, qué feo, qué feo. Pero hoy pensamos hacerlo distinto. Mis equipos acá, mis compañeros, mis coequippers, que siempre estamos juntitos, pero hablan poco, hoy van a hablar ellos. Cada uno de ellos va a presentar uno de los temas y investigamos, estudiamos. Hace un tiempito que están preparando el tema, así que va a estar bueno, porque vamos a estar trabajando en unidad. Siempre trabajamos en unidad, pero ahora van a hablar. Lo vamos a hacer hablar a Nico. Exactamente, sí, claro que sí. Eso es mucho. Así que, nada, buenas tardes, Johnny, ¿cómo estás? Bueno, contento de estar acá y contento de traer este tema. Algo muy interesante, y todos en algún momento escuchamos hablar de Lilith. Quizá nunca lo relacionamos con la Biblia, pero tiene mucho que ver. Claro que sí. Y viene desde hace mucho tiempo. Sí. Y ahí está también Nico, que anda por allí. Después nos va a saludar porque está ahí haciendo los controles, operando controles. Sí, después yo lo reemplazo. Yo después lo reemplazo en controles. Decí que tenemos 2 operadores acá, ¿viste? 3, vos también. A media. Ah, está, sí. La única que no sé hacer nada soy yo. No. Así que buenísimo. Vamos a estar con todo esto. Sí, claro que sí. Así que tómense un momentito. Supongo que es buena para un refrigerio o algo, o estás preparando la comida, lo que sea. Yo creo que está ideal para una bebida, un refrigerio. Sí, con el calor que hace. Sí. Así que un minutito y arrancamos con uno de los temas, que uno de los temas va a ser la historia de Lilith, y ya regresamos con más de Misterios Bíblicos.
Bienvenidos al primer bloque de Misterios Bíblicos. En este caso arrancamos con la historia de Lilith, así que lo vamos a tener aquí a Jonathan, a Johnny, que nos va a estar brindando esta historia de esta mujer. ¿Existió o no existió, Johnny? Bueno, abriendo el programa número 7, la historia de Lilith. Hay un mito, una leyenda que se cuenta, una historia, que dice que Eva no fue la primera mujer creada y no fue la primera esposa de Adán. Según una mala interpretación de la Biblia, que ya lo vamos a estar viendo más adelante, se dice que Dios crea a Adán del polvo de la tierra y también crea a Lilith, al igual que Adán, del polvo de la tierra. Dice la historia que Lilith no quería ser menos que Adán, no quería criar hijos, eso lo veía como una esclavitud. Ella quería ser libre, quería ser independiente. Entonces se rebela contra Adán y contra Dios también. Luego de eso deja el jardín del Edén. Dios manda a 2 ángeles a buscarla, pero ella se niega. Por lo tanto, al ver que Adán queda solo, le crea una esposa de su costilla. Ahí aparece Eva. Y cuenta la historia que Lilith, celosa de la relación que había entre Adán y Eva, se convierte en serpiente, vuelve al jardín del Edén y engaña a ambos para que coman del fruto prohibido y caigan en pecado. Luego de eso, Lilith se convierte en un demonio y cuenta la historia que se alimentaba de los bebés recién nacidos, por lo que era un peligro para las mujeres embarazadas. En esta historia podemos ver que Lilith representa varios pecados, entre ellas muchos males, rebeldía, desobediencia, muchas cosas que era imposible que Dios haya creado, porque la creación de Dios era perfecta, no había pecado. El pecado recién viene luego de que se come el fruto prohibido. Esta creencia viene de unos escritos muy antiguos de la Edad Media, uno muy conocido como es el alfabeto de Sirac, que hasta el día de hoy no se sabe quién lo ha escrito, es de autor desconocido y es considerado por muchos estudiosos como una sátira o una ficción. Esto es un compilado de proverbios que hablan ciertos temas nada relacionados con la palabra, nada relacionados con la Biblia, y abarca la antigua Mesopotamia. Este territorio estaba en las ciudades de Sumeria, Acadia, Asiria y Babilonia. De ahí es donde podemos ver que sale Lilith. Claro, es más que nada es un mito, es una leyenda que por supuesto lejos de la realidad y lejos de ser verdad, así que la verdad que Lilith no es una no fue la primera mujer. No es una verdad. Verdaderamente, fíjate que vos hablabas de rebeldía, desobediencia, habla de una mujer feminista totalmente, desobediente, que no se sujeta a su esposo, que no se sujeta al plan de Dios, bueno, todo eso, ¿no? Que no muy lejos de la actualidad y de lo que la sociedad ahora promueve y, ¿no es cierto?, todo eso. Así que no, verdaderamente Lilith no es algo que... lo que pasa es que le quieren dar como sentido y como verdad, porque bueno, como se quieren justificar por lo que hoy quieren hacer las mujeres en verdad, ¿no? Justamente es tomado como un referente de Lilith, de movimientos feministas, de rebeldía. Esto Claro. viene de la palabra en Génesis, de 1:27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta mala interpretación dice, supuestamente dicen, que antes de Eva hubo una creación, pero lo que explica el primer capítulo de Génesis es la creación todo por encima de los primeros 7 días, hasta Claro. que Dios descansa. Recién en el segundo capítulo es cuando se especifica más en la creación del hombre, cuando se entra más en detalle. Claro, igual es como que es un misterio, está contado en la Biblia, es un misterio
cómo fue, cómo lo hizo Dios y todo. Y nos vamos a enterar cuando estemos en su presencia seguramente, pero esta corriente del espíritu de Lilith y todo eso, vamos a sacarla de nuestro vocabulario y hubo una pregunta, esta pregunta me la hicieron hace un tiempo atrás, una persona aquí de la congregación y salió con esto y digo, bueno, te la vamos a contestar, por supuesto en ese momento también se lo respondí, pero digo, la vamos a contestar en un misterio bíblico porque quedó ahí pendiente de, no daba para una clase entera, claro. ¿No es cierto? Pero es muy interesante saber que, y hay muchísimos mitos que según dicen, Dios creó un montón de cosas. Bueno, no, nada que ver, o sea, es lo que dice la Biblia ahí y vamos a creer lo que dice la palabra de Dios, nos vamos a sujetar a eso y después le preguntaremos a Dios cuando estemos en su presencia cómo lo hizo, cómo fue, cómo todo, pero mientras tanto no creamos en estas cosas que surgen por internet o que que vaya a saber uno de dónde salió. Claro. Y viste de los rollos eso que dicen, de que leíste de los escritos prohibidos y qué sé yo, que hablan cosas oscuras y demás. Pero bueno, son leyendas, mitos, porque a la par de las escrituras, obviamente, había gente que escribía un montón de cosas, claro, y que quedaron, y cuando, se sacaron, o sea, se encuentran reliquias arqueológicas y demás, encuentran todos estos escritos y lo atribuyen a que puede ser parte de las escrituras y claro, sí. Pero obviamente que no, está en contraposición netamente con lo que Dios dice. Totalmente. Entonces, está referido más que nada al paganismo del origen, ¿no? Claro, exacto. Exactamente. Entonces no puede ser bíblico bajo ningún aspecto porque, digamos, está en contra de toda la voluntad de Dios. El objetivo final de estas historias es alejar a la gente de la palabra, de que la interprete mal, de que entienda mal, de que se aleje, en definitiva. Claro, oscurecer la palabra, que la gente se equivoque, se confunda, vaya por doctrinas equivocadas. Claro. Ese es el fin. Entonces, no vamos a creer en estas cosas. Está todo alejado de la Biblia. Exactamente. Para tener algún versículo que nos avale esto, tenemos Génesis 2:8, que dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Acá vemos que el hombre estaba solo, que no hubo una creación antes, que recién después viene Eva. El hombre caminaba solo por el Edén y necesitaba una pareja, y Dios crea a Eva. Claro. Después dice en Génesis 3:20: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva en el hebreo, o Eve, como se dice, la que da vida. Acá podemos ver que ella es la madre de todos los seres vivientes, es la primera mujer de la humanidad. Así es. Así que Lilith fuera. No existió Lilith. Fuera. No, tenemos miedo. Sí. Así que algo más, Johnny, que quieras. El último versículo que me gusta mucho a mí dice Génesis 1:31: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Claro, si no se hubiera equivocado en la creación y hubiera hecho una Lilith rebelde, no hubiera dicho es bueno. Claro. Metí la pata con esto, hubiera dicho. La creación de Dios es perfecta, claro. No hay dudas de eso. No había pecado, como vos decís, o sea, todavía no estaba el pecado en la tierra, o sea, no podía estar en desobediencia. Exacto. Entonces no hay nada que justifique la presencia de Lilith ahí. Nada. Así que nada que ver. Así que mito derribado. Así es. Mito derribado. Vamos a escuchar un tema musical y después venimos con el otro tema. Sí, claro que sí. Sí. Audiencia, escuchen, presten atención y escriban. Quando tudo era escuridão e nada existia, o Senhor já estava ali. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O
Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Olho para o céu, vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, a natureza se declara a ti. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz eu vejo. Como negar? Como não ver em todas essas maravilhas? Como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim? Como negar? Como não ver em todas essas maravilhas? Como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim? Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz eu vejo. Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz eu vejo. Nessa luz eu vejo, em tudo vejo, nessa luz eu vejo. Acá volvemos con el segundo bloque y vamos a pasar ya a la segunda historia. Sí, muy interesante, Gonza. ¿Qué nos trajiste? ¿Quién fue la esposa de Caín? Ay, sí, es una pregunta. Elías, para vos que estás ahí del otro lado, siempre tenía esa pregunta de preadolescente. Siempre, ¿quién fue la esposa de Caín? ¿Quién fue la esposa de Caín? Era chiquitito, ¿viste? Y siempre con la misma. Ahí va la respuesta, Elías, para vos. Atento. Así es. Bueno, con respecto a lo que es el libro de Génesis, obviamente estamos hablando de que cuando se conocieron Adán y Eva, Uh-huh. se conocieron, tuvieron a su hijo Caín y después Abel, ¿sí? Hubo un evento, obviamente, que por envidia, por celos, orgullo, una mezcla de esos, un hermano, por haber dado tener mayor productividad y haber dado la mayor ofrenda a Dios, y eso es como que hubo una especie de celo muy fuerte, demasiado fuerte, que Caín
asesinó a su hermano Abel. Ahora, siempre se creyó que Abel y Caín eran adolescentes, jóvenes como que con digamos con ese impulso, y evidentemente eso ya no, porque ellos ya eran granjeros, evidentemente ya conocían la tierra, ya habían salido, obviamente los padres le habían explicado qué tarea tenían que hacer, porque tenían que producir, tenían que trabajar la tierra. Fíjate que daban su propia ofrenda. Si no hubiera ofrendado su papá, no ellos dos. Así es, también. Eso es un detalle muy importante. Significa que no fueron 20 años. Claro. No. O sea, estamos hablando de dos personas adultas, pero eso es algo también para identificar, porque siempre se lo ve en las películas como si fuesen dos jovencitos que se pelearon. No, eran granjeros que tenían, obviamente conocían de la producción, ¿sí? Eso es algo importante decirlo. Ahora, cuando sucede este acontecimiento, tenemos en cuenta que Caín le pregunta a Dios: ¿y qué hiciste con tu hermano? Y él le dice: yo no soy quien para estar cuidando de mi hermano y no sé dónde está. Pero después resulta que le vino el miedo. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿por qué le vino el miedo? Porque tenía miedo de que hicieran justicia con él. Claro, y si eran dos personas solitas en la tierra, ¿quién iba a hacer justicia? Claro, porque si lo vamos a pensar, estaba Adán y Eva, o sea, los padres no lo iban a castigar. Pero después denotamos, que se entiende, de que ya había más personas, había ya más población. Que en este caso queda Abel y Caín. Abel siempre está relacionado con ese linaje de fe, y entonces cuando sucede este asesinato, Adán y Eva engendran a Seth. Cuando Seth conoce a su esposa, viene Enoc, y desde ahí viene la línea de fe. Sí. Sin embargo, la palabra dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Hijos e hijas. Y ellos vivieron, Adán, más de 900 años. Se dice que Adán engendró a Seth a los 130 años. Daniel, todavía estás a tiempo. Y ahí cuando obviamente se lo toma a Seth como el linaje de la fe, porque ahí viene la línea precisamente de Noé, y de ahí viene precisamente, bueno, de todos los patriarcas que conocemos y que llega hasta el Señor Jesucristo. La de Caín, obviamente su esposa tuvo su descendencia, pero cayó en otra situación de desobediencia que hablábamos anteriormente, de rebeldía, y un poco también la del otro, de la otra parte de la familia. Por eso después el Señor se enojó y dijo: no es bueno que sea la creación del hombre, antes que eligiera a Noé como ese varón que halló gracia delante de Dios. Ahora, lo que vemos en estos, para tenerlo en claro y citarlo por versículos para que quede claro, es que en Génesis 4:8, ahí tenemos que Caín mató a Abel. Y ahí le estamos diciendo que eran dos granjeros, y obviamente cuando pasó este hecho, Caín tuvo mucho miedo de su vida, y esto es en Génesis 4:14. ¿Sí? Génesis 4:14. Como para que lo vayan buscando, porque ahí dice como que él tenía miedo. ¿Cómo va a tener miedo? Porque evidentemente ya se habían reproducido. Y no se menciona a los hijos y a las hijas de Adán y Eva, pero ya estaban. Entonces, si ya se reprodujo, hay un temita. Es el tema del incesto. Evidentemente, había hermanos, hermanas, sobrinas o nietas que pudo haber sido la esposa de Caín, ¿sí? Y entonces eso es para tener en cuenta, porque ya había, Dios le había mandado a Adán y Eva que se multiplicasen. Imagínense que ya había pasado 120 años, esos ya eran adultos. Claro. Se presume que tenían más o menos esa edad, 120, pero no eran tan niños. Sí. Y a los 130 Adán y Eva tienen a Seth.
y ahí siguen teniendo, ya tenían hijos e hijas y ahí tenían claro. teniendo más. Ahora, esto es importante saberlo, que se presume, se piensa que no se sabe el nombre, bíblicamente no se sabe quién es la esposa de Caín, no tiene nombre. Sin embargo, en la Biblia no está, aclaremos, bíblicamente no está. Sí se presume, se sabe que es o una hermana o una sobrina o nieta. Ahora, quiero aclarar esto antes de pasar a este tema del libro de jubileos, es que el incesto era permitido en ese momento. Sí. Primero y principal porque tenía que cumplir con lo que Dios le había dicho, que se reprodujeran. Entonces era permitido por Dios. Recién... Aparte de la cultura de esa época también, y hay culturas igual que lo permiten y todo, hay culturas que sí, viste, que permiten eso. Ahora, recién en Levíticos, estamos hablando después, claro. en la época de Moisés, Sí. ahí recién donde dice, no te podés casar con tu hermana o con la hija. Ahí se ordena, digamos, Ahí... todo, porque ya la población estaba ya definitiva, ya Sí, era bastante importante. Entonces se dejó eso, y es algo que también dice la pastora, también en las otras culturas paganas también pasaba eso, o sea que también. Pero bueno, cuando vino ya después la etapa de Moisés, eso Dios quiso obviamente ordenarlo y santificarlo, ¿sí? Porque ya se había cumplido con esa etapa y ya se había multiplicado bastante, habían llenado bastante la tierra. En ese momento, si se pregunta alguno, pero los defectos físicos, la genética, en ese momento, claro, hacer tan pura primero había un propósito, la multiplicación. Uh-huh. Entonces había tal pureza en la genética que no había inconveniente. Recién hubo un inconveniente en la época antes del diluvio, que tiene que ver con una intervención externa. Exacto. Que tiene que ver con la intervención de los ángeles caídos, que ahí es donde viene a pervertir no solamente la parte espiritual o almática, sino la parte física, porque ahí es donde vienen a modificar el ADN, y ahí es donde se producen los gigantes, porque dice la Biblia que los hijos de Dios se habían mezclado, dice la palabra, uh-huh, con las hijas del hombre. Entonces vinieron los gigantes. Entonces hubo una especie de querer deformar el ADN. Los que son llamados los Nefilim, que ya en otra oportunidad lo vamos a tratar. Uh-huh. Uh-huh. Y eso es algo para tener en cuenta, que bueno, que después de eso, como haber esa intervención, ¿qué pasó? Vino el diluvio. Claro. O sea, barrió con todo eso, y quedó la línea de Noé que venía de Set. Se encontraron hace unos meses atrás, vi en un noticiero, no sé, habían encontrado huesos de personas así gigantes que vivieron en otro tiempo. ¿Vos lo viste? Sí. De personas que medían mucha altura y estaban todos como maravillados porque eran huesos humanos, uh-huh, de cientos de años, y se supone que eran estos ángeles, estos seres humanos que fueron hijos, digamos, de ángeles y mujeres, ¿no? Mujeres, sí. Y ¿cuántos kilos habrán pesado cuando nacían? Que eran grandecitos. O sea, sí, se encontraron los restos arqueológicos, o sea que estaban. Sí, existe eso. Sí. Ahora, vamos viendo un poquito ya vinculado a lo que es, ya les digo, no se sabe cuál es el nombre. Uh-huh. Sin embargo, hay un libro que se llama el libro de los jubileos, uh-huh, que está relacionado con uno de los libros que lo toman como, lo llaman el Génesis menor, y fue escrito en el 135 a 105 antes de Cristo, uh-huh, más o menos en esa fecha. Ese libro, algunos lo toman como un libro canónico dentro de la cultura hebrea. Hay algunos que no y otros que sí, uh-huh, pero le tienen cierto respeto, ¿sí? Más que nada por ahí la erudición o de la línea ortodoxa, digamos, de los hebreos, por ahí no lo considera, pero está en consideración. Y según este libro, que se llama el libro del jubileo o Génesis menor, según el nombre de la esposa de Caín era Awan. Mira. Awan o Aben, depende cómo se pronuncie, pero era así. Y que Awan tenía una hermana llamada Asura, que según esta tradición, Asura se casó con Abel. Mira. Y la historia continúa más tarde, después de que Abel fue asesinado, Asura se casó con Set. Según lo que dice este libro de jubileo. La línea de Set continuó
bajando a través de la era patriarcal del antediluvio con Noé y él precisamente es su Sí, familia. porque estaba la ley del, ¿cómo era? Se llamaba la ley de que se casaba con la viuda, el hermano, Sí. para sostener la familia y para mantener la familia en pureza, digamos que sea del mismo linaje. Era la ley de... Daniel se debe acordar cómo se llamaba la ley de la redención, algo así. Sí. No recuerdo bien. Sí, se llamaba así, que era que se casaba para mantener la línea de pureza, digamos, de la familia. Entonces era así. Qué bueno, qué interesante. Espero que los oyentes estén disfrutando, tomando nota de todos estos datos muy interesantes, sí. Porque ahí está Elía para vos. Che, y Daniel dice, perdón, pastora, ¿qué quiso decir? ¿Que soy viejito? No, Daniel, quiero decir que todavía podemos tener un orticito chiquitito. Eso quiere. Ahí se está desmayando Lili. Ese fue el golpe de Lili en la casa que escuché. Ay, no. Así que bueno, eso es lo que quería compartir con todos ustedes, más o menos breve. Espectacular. Y hay algunas preguntas para... Ahí Dani sí, puso la ley de la redención. redención, sí. Genial, la ley no estaba muy errada. Hay algunas preguntas, ¿no es cierto?, que le hacemos a Gonza. Gonza responde todo. Sí. A ver, feliz cumpleaños, Hernán. Así es. El móvil se quedó allá en la casa de Hernán, creo, comiendo torta. Espero que El traiga. móvil, espero que por lo menos nos compartan torta. Así que, a ver cuáles son las preguntas, chicos, que responde Gonza. Acá, bueno, me quedo con esto que le estoy Hernán. Dice, hola, quisiéramos hacer una pregunta. En algunas congregaciones se considera como el primer pecado es el destronamiento de Lucifer y después el de Eva. Claro, digamos, el pecado, por llamarlo de alguna manera, se introduce con el hombre. O sea, lo que hizo Lucifer fue una desobediencia, y en realidad lo que fue contado por desobediencia a Lucifer no fue en sí, si bien pecó por orgulloso, todo eso, pero en realidad lo que se le cuenta como error de desobediencia fue las contrataciones. Claro. Las contrataciones de Lucifer fue lo que a Dios le ofendió y lo que Dios dijo basta, porque bueno, te la creíste, fuiste arrogante, fuiste todo eso, pero cuando empezó a hablar con otros ángeles y arrastrar a los ángeles, creación de Dios, o sea, que arrastró a los ángeles a pensar como él, o a hablar, a murmurar, eso fue imperdonable. Conspirar en contra del trono de Dios, eso fue lo que Dios lo enojó, y fue y el pecado es con el hombre, porque Dios pone al hombre, Dios crea al hombre a su imagen, a sus semejanzas, crea un pueblo para sí mismo, crea y bueno, vuelven a cometer el mismo error que comete Lucifer, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es desobediencia, no hacer caso, el no escuchar a Dios, el desoír a la voz de Dios, ¿no es cierto eso? Pero en realidad el pecado comienza con Adán y Eva. Lucifer fue otra cosa, y eso se manejó en el trono de Dios, en el cielo. No había un mandato de Dios en cuanto a no hacer esto, no hacer lo otro. Acá era la orden precisa: de ese árbol no comeré. Y fueron y comieron, o sea, de ese fruto no vas a comer. Fue una orden. En el cielo no, fue algo, o sea, estaba dado todo como para que fuera adoración celestial y demás. No había una orden de Dios de decir esto no lo van a hacer. Este otro se le voló la cabeza y quiso ser como Dios y todo eso. Así que el primer pecado fue de los hombres, sí. Desobediencia, Lucifer, bueno, pero es otra cosa. ¿Qué otra pregunta había por ahí? Sí, acá, bueno, voy a preguntar, Luciana dice una pregunta: ¿qué fin determinado tiene la creación de los otros planetas? Muy buena pregunta, búscalo en Google. Supongo que sostener alguna cosa ahí en el universo, algo, la verdad que no sé qué fin tiene. Son hermosos para verlos pero debe tener algún... Sí, claro. Bíblico no lo sé, porque la Biblia no lo menciona, porque menciona. Menciona solamente el sol, lo que es la luna, pero no menciona mucho más que... Más que eso no, así que no sabemos bien cuál fue otra de las preguntas que vamos a tener para Dios, para qué existe, para qué está.
Pero bueno, está lindo, decorativo, está buenísimo. Claro, porque No, habla, algo debe tener. sí, aquí habla de Si alguien lo planetas. sabe, que nos comente, así aprendemos todos. Claro, porque habla de planetas, pero las constelaciones sí se sabe para Sí, medir sí. la astronomía. Sí, claro, pero él está preguntando de los Planetas, planetas en sí, porque vida no hay, Ujú, aparentemente no han encontrado vida, ujú. así que bueno, no sabemos. Así que si alguien lo descubre, que nos cuente. Que no avise. Sí, sí. Había otra pregunta por ahí también. Sí, yo la digo, pero bueno. Dice, ¿cómo se convierte un demonio? Ah, a ver, ¿cuál era? La De de más Barbie. abajo. De Barbie. ¿Cómo qué? ¿Cómo se convierte un demonio? Bueno, eso lo vamos a dejar, déjamela ahí pendiente para el último bloque, Ok. que vamos a hablar de las visitas y del más allá y de todo eso. Ok. La vamos a hablar ahí en la última. Pero había otra pregunta de Steffi. Sí, aquí. Me gustaría preguntar por qué si Adán vivió 900 años, porque actualmente los hombres, mucho menos. Claro, las mujeres sí vivimos 900, los hombres El hombre no. 90 y gracias. Claro, nosotros 900 años. No, sí. Porque, bueno, había un propósito, como dijo recién Gonzalo, era poblar la tierra. Era que tuvieran hasta mirá la edad que tenían hijos. Claro. 130, 200 años Ujú. tenían hijos. Eran fértiles porque estaba, digamos, la voluntad de Dios era que se poblara la tierra. Así es. Entonces, por eso Dios les permitía, ¿no es cierto?, vivir. No fue por el pecado, ni mucho menos que porque después de que Adán y Eva pecaron, siguieron viviendo Ujú. tantos años así, ¿no es cierto?, todos ellos. Era para poblar la tierra. Eso. Dani, si vos sabes alguna otra cosa que quieres aportar, libre el chat para que puedas hacerlo. Así es. Hasta ahora, con respecto A eso estamos en a eso, preguntas. a eso estamos, esa pregunta queda pendiente para atrás, ¿no? Mira la pastafrola que mandan, no puede ser tan cruel. Y de batata encima. Sí, cruel. Y hecha por mi amiga Natalia, es injusto. Bueno, vamos a ir a un temita musical y después Así es. seguimos con el próximo tema, que tenemos mucho todavía para trabajar.
estamos aquí en equipo trabajando en este tercer bloque de misterios bíblicos y hay algunas preguntitas más por ahí que vamos a estar respondiendo. Me gustaría que lleguen otras, así que vamos FDS, escribir, que tenemos muchas ganas aquí de responder y acá los chicos también, ¿no es cierto? Así obvio, sí. Y ahora tenemos acá listo a Nico, que nos trae el tema. A ver, Nico, ¿qué nos traías para hoy? Los 3 cielos. Oh, él se vino todo dulce. Él se vino tierno con ese tema. Muchas veces pensamos que hay un solo cielo, que está Dios, están los ángeles y no hay nada más. Pero no, la Biblia encierra un misterio, que hay 3 cielos, y lo podemos encontrar en 2 Corintios 12, del 2 al 3. Y Pablo dice: conozco a un hombre que cree en Cristo, y hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual, solo Dios lo sabe. Acá Pablo nos está contando que no solamente visitó el tercer cielo, que sino también hacen ver que si hay un tercer cielo, como Dios es un Dios de orden, hay un primer cielo y un segundo cielo. Claro que sí. Y ahora la pregunta es, ¿dónde están? ¿Cuál es la diferencia entre estos cielos? ¿Y cuál es el famoso tercer cielo donde estuvo Pablo? Todas estas preguntas, bueno, las vamos a ir respondiendo a medida que va avanzando misterios bíblicos. Bueno, podemos encontrar en Génesis 1, nos explica el cielo y en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También podemos decir que en el idioma tanto original como el español habla en plural, que deja en claro que hay más de un cielo. Claro, si no diría el cielo y la tierra. Exactamente. Los cielos suelen ser interpretados por diversas religiones como ángeles, dioses con minúscula y héroes. Pero mucha gente también lo relaciona con un lugar de eterna paz, descanso, y esto está relacionado con la esfera celeste. La esfera celeste es una construcción mental que nosotros creamos cuando miramos al cielo. Claro, que vos ves las nubecitas, el cielo así, claro, re lindo. Yo cuando iba a viajar en avión decía, ay, a ver si veo el segundo cielo, ilusiones. El término cielo también se utiliza para regir el plano en donde reside Dios. Esto lo podemos encontrar en 1 Reyes 8:27 y Juan 6:38. También podemos hablar del primer cielo. ¿Dónde está ubicado? Ahí es donde vamos a responder la primera pregunta. Claro. El primer cielo está ubicado en el plano donde alcanzamos a ver a simple vista, donde vemos el sol, la luna y la estrella. También nos muestra y nos marca los tiempos. Por si no saben, Dios se mueve y nos muestra la iglesia a través de los tiempos, nos da señales. Claro, como los eclipses que anoche hubo, ¿no? Hace poquito hubo. Sí, anoche hubo, sí, que había gente que no pudo dormir. ¿Quién habrá levantado la mano? Sí, no sé, uno de ustedes, pecadores. En 1 Crónicas 12:32, en la tribu de Isaacar, entender a través de los tiempos marcados del tiempo es entender cómo Dios se mueve. Claro, y ahí a través de los astros, entendemos los tiempos, los astrónomos, no los astrólogos, ojo, los astrólogos no, los astrónomos entienden los tiempos y pueden decir, digamos, todas las cosas que se vienen y demás. La tribu de Isaacar era especialista en entender los tiempos de Dios, porque eran astrónomos ellos, estudiaban, ¿no? Eso. También en Génesis 1:14 deja en claro, dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para estas estaciones, los días, los años, y sean por lumbrera en el firmamento celeste, para alumbrar sobre la tierra. Claro, en el primer cielo está todo eso. Perfecto. Bueno, podemos encontrar ejemplos de cuando Jesús nació, por ejemplo. Claro, la estrella, sí. Cuando en Josué, cuando el sol se paró y la luna se detuvo. Y bueno, también en el Nuevo Testamento, las lunas de sangre. Y hace un tiempo encontraron ese tiempo que se paró, encontraron el tiempo que faltaba, digamos, lo encontraron donde. ¿Vos escuchaste esa noticia, sí, Gonzalo? Sí. Encontrar, o sea, todo lo bíblico se comprueba fehacientemente, con pruebas, con hechos, con
¿no? Y encontraron dónde fue ese tiempo y por eso atrasaron el reloj profético, ¿viste? Sí, ya vamos a hacer, tenemos muchos para hacer misterio bíblico todavía, Sí, para rato. Sí. Entonces podemos decir que el primer cielo es lo que nos muestra, lo que podemos ver a simple vista. Claro. De ahí también nos muestra la señal y lo que va a acontecer para la iglesia. Claro. En los tiempos que Dios quiere que se mueva la iglesia. Y bueno, ahora pasamos al segundo cielo. Segundo cielo, vamos, ay, que me gusta. Se encuentra en el cielo astronómico. En el inmenso espacio donde están las estrellas, sistemas solares y planetas. ¿Quiénes habitan ahí? Los demonios. Esto lo podemos encontrar en Efesios 16:12, porque no tenemos lucha contra... Efesios 6:12. Efesios 6:12, sí. perdón. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este lugar está habitado por ángeles caídos y demonios. Claro. También lo podemos... Claro, porque a veces pensamos que están en el infierno, en el, ¿no es cierto? Uno piensa que el enemigo, que los demonios, los gobernadores, los principados están en el infierno. Y no, el infierno no fue estrenado todavía. No hay infierno todavía. Va a ser estrenado por el falso profeta, por el anticristo. No va a ser... no existe todavía. Sí existen, pero me voy a otro tema. Sí existen los lugares, ya lo hablamos esto, ¿no? Sí, lo hablamos. Los lugares de tortura y todo para aquellos que mueren sin Cristo y sin Dios y sin esperanza. No se asusten, los hermanitos nuevos no se asusten. Y en los lugares celestiales, o sea, celestes, ahí están estos seres detestables. En Juan 1, del 5 al 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el gobierno del maligno. Entonces podemos decir que no solamente están en el segundo cielo, sino que bajan al primer cielo, que es lo que hablamos recién. Claro. Donde tienen sus bases, tronos, capitales. ¿No es cierto que cuando Satanás quiso tentar a Job y quiso hacer que Job cayera, se cruzó, digamos, y dijo, la palabra es muy clara en eso, ¿no? Ahora lo voy a buscar donde está, por supuesto en Job, que dice que subió, o que algo así como que hablaba de que estaba ahí cerca, ¿no? No recuerdo bien, ahora lo busco. Que estaba dando vueltas, dijo así, ¿no? Sí. Que estaba dando vueltas y que estaba en el aire. Estaba ahí, o sea, no es que del infierno salió, No, o sea, la estaba... palabra es clara que estaba en el segundo cielo, digamos. O sea, no estaba muy lejos. No. Tenía acceso bastante cercano. Seguimos, perdón, te interrumpí otra vez. Me voy acordando cosas, ¿viste? El planeta Marte se encuentra en el planeta Marte, constelaciones de Orión y la estrella de Sirio son nidos de demonios donde ellos habitan. El cielo, la palabra cielo en griego dice mesouronema, que significa cielo medio o medio de los cielos. También podemos encontrar en el profeta Ezequiel, donde habla de Lucifer y la caída de los ángeles rebeldes. Esto lo podemos encontrar en Ezequiel 28:12 al 14. Habla de Lucifer y cuenta cómo cayó del tercer cielo al segundo cielo, por qué cayó y lo que hablábamos recién, básicamente, sí. También podemos decir que en Isaías 14, del 13 al 15, habla también de cómo cayó y cómo cayó y la rebelión que tuvieron ellos al ser expulsados del tercer cielo. También nos hace referencia al plano espiritual, donde se libran las famosas guerras espirituales. Claro. Esto lo podemos encontrar en Daniel 10, del 12 al 13. Que habla del plano espiritual. Lo podemos leer, que dice Daniel: no temas, porque yo desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales, vino a ayudarme, y aquí pude vencer al rey de Persia. Un dato curioso también: Job nos relata luego de la caída de Satanás que se disfraza de ángel de luz y se presentó ante Dios en el paraíso.
Ahora podemos hablar del famoso tercer cielo, que es el que más... Y fíjate que Satanás tiene acceso, ¿no? Para ¿qué ibas a decir, Gonza? Para agregar y confirmar, porque son dos palabras clave lo que dijo la pastora, que con respecto a Job, en el versículo, capítulo 1, en el versículo 7, lo voy a leer, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Sí. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Son dos verbos que representan, de rodearla y de andar. Así que dice, bueno, pues sigue hablando de la fidelidad de Job, pero son dos acciones distintas, tal cual, rodearla y andar. Sí. Así que en el segundo cielo, ahí estaban preguntando, entonces dice Dani, regiones celestes sería el segundo cielo. Exactamente, donde habita todos los bichos que ahora que conocemos. Los bichos. Lo hicimos hablar a Nico, esto es un milagro, sí, claro que sí. Vamos, Nico, todavía. Pónganle palabras de aliento, gente. Ahora podemos pasar al tercer cielo, que el tercer es el cielo, más lindo, lo más lindo que es. Más tierno, sí. El tercer cielo se destaca como una forma de gobierno más elevada por encima de los dos cielos, en donde habita Jesucristo y los 140.000 ungidos que gobernarán con él. También podemos decir que la palabra cielo se lo conoce como también tabernáculo. También podemos decir que Dios, también la palabra lo menciona como Nueva Jerusalén. La expresión Nueva Jerusalén aparece 2 veces en la Biblia, en Apocalipsis 3:12 y en Apocalipsis 21:2, donde explica lo que sería que aparece los dos nuevos cielos. Sí, ahí está el trono de Dios y todo lo que dice Apocalipsis, en Apocalipsis 4 está todo el trono de Dios y lo describe y cuenta. Eso es el tercer cielo, digamos. Ahí está el tercer cielo, ahí está lo que si lo leemos nos imaginamos, decir, wow, quiero estar ahí ya, ahora, ya, no quiero esperar. Y están los ancianos adorando, y los querubines, y los serafines, y están adorando. Ahí es donde se mueven los querubines cuando la iglesia acciona. ¿Recuerdan cuando hablamos de los querubines y todo eso? Claro. Los serafines, que son la protección de los 24 ancianos que arrojan sus coronas, cantando santo, santo, santo. No cantan porque están aburridos, no tienen letras, sino porque es un coro de 3 partes. Bueno, ya vamos a hablar otra vez de eso también, que tiene que ver, por eso cuando decimos santo lo decimos 3 veces, tiene que ver con algo de la cultura también. Ese es el tercer cielo. Y la Nueva Jerusalén, que está allí en el tercer cielo, es enorme, es grandísimo todo, y dice que la Nueva Jerusalén viene bajando. Atención a esto, la Nueva Jerusalén viene bajando, porque no va a ser que nosotros vamos a estar el milenio y todo, pero después nuestra vida es en la tierra, no es en el cielo. En la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén va bajando. ¿Qué hace que la Nueva Jerusalén baje? Lo dejo para que los oyentes contesten a ver si es cierto. ¿Qué hace que la nueva... Hay respuesta, hay respuesta para esto. Pero la Nueva Jerusalén viene bajando y bueno, a ver qué dicen los oyentes, qué hace que vaya bajando la Nueva Jerusalén. A ver si está buena la pregunta. Está buena. Nos la van a buscar por todos lados y no la van a encontrar mucho, pero bueno, vamos a ver. Y Niquito, seguimos. También, bueno, estamos hablando justamente que baja la Nueva Jerusalén. Hay unos datos que dicen que no podría entrar la Nueva Jerusalén en la tierra que hoy conocemos. De ser tan inmensa, no podría entrar. Es por eso que también, bueno, ahí nos estamos metiendo un poco en Apocalipsis, pero no podría entrar por una cuestión de dimensiones. Claro. Es por eso que también la tierra y los cielos van a ser removidos para justamente la Nueva Jerusalén pueda bajar. Claro, en la tribulación, en la gran tribulación, va a cambiar la geografía, digamos. Para que se venía con algo colindo, pero es apocalíptico lo que está hablando. Pero es lindo. A él le gusta. Lo que pasa es que a él le gusta todo eso, ¿viste? Sí. ¿Algo más, Niquito? No. Mira, te están felicitando acá. Sí.
Ay, la hermana, Karina. Un genio, mi hermano. Vamos a la hermana. Claro que sí. Paola también, las dos Paolas, todo. Y hay algunas preguntas acá. Ahora las vamos a leer, vamos a pasar a un tema musical, vamos a leer las preguntas y después seguimos respondiendo. Así que bueno, espero que les haya quedado claro todo este tema de los 3 cielos, que son verdaderamente hermosos. A ver, había un pastor mío, se van a acordar las antiguas, las que están de hace mucho tiempo, que él decía, a ver, o estás en la carne o estás en el espíritu. No estás en la mitad porque no sos nada, estás en la región celeste junto con el diablo. Decía, o estás en una o estás en la otra. No te hagas la super espiritual y nos quedaba como un golpe en la nuca, ¿viste? Así que, bueno, pero nos cuidábamos de hacer una cosa o la otra. Así que, bueno, con esta anécdota tan hermosa que les conté, vamos a un tema musical y después seguimos respondiendo preguntas y con todo lo que yo traje para compartir.
Bienvenidos al cuarto bloque de Misterios Bíblicos. Aquí hemos llegado a esta parte ya terminando todos estos maravillosos temas, y seguimos teniendo temas, pero en este caso vamos a tener aquí a la especialista en tema bíblico. Ponerle. Licenciada, licenciada, casi licenciada. Casi. Vamos a leer uno de los mensajes de nuestro pastor que dice: saben mucho, che, y nos puse puntos suspensivos, pero sí, largos son. Sí, sí. Deben estar contentos que su pueblo sepa y analice la Biblia. Lo declaramos. Así es, amén, claro que sí. Excelencia pura, gracias, Misterios Bíblicos. Y acá un mensajito bien aparte, la locutora me puede decir. Sí, claro que sí. Ella la reafirmaba. Bueno, y vamos a estar hablando un poquito de las preguntas que me han hecho los hermanos. Habíamos pedido que hagan preguntas respecto a cualquier tema que quisieran. Y bueno, hubo una pregunta que acerca de la cremación. ¿Qué dice la Biblia de la cremación? Uh-huh. Viste que hay muchas personas que eligen ser cremadas, que no quieren estar enterradas o que no quieren estar en ataúd, qué sé yo. Uh-huh. Entonces, algunos eligen la tierra, otros eligen... y algunos quieren ser cremados. Bueno, la Biblia no dice textualmente... no habla de la cremación, pero era una costumbre que no era del pueblo de Israel o del pueblo hebreo, del pueblo judío, ¿no? No era una costumbre usada por ellos. Entonces, la Biblia siempre habla de que los antepasados fueron sepultados, habla de la sepultura, habla que la sepultura es para darle honra, que tiene honra y honor a aquel que es sepultado. Entonces, nosotros como hijos de Dios y como cristianos, por las dudas, no nos hacemos cremar, por las dudas. Ahora, ¿qué pasa si yo no sabía esto y a un familiar lo hicimos cremar y tenemos las cenizas ahí? Uh-huh. No pasa nada, o sea, si fue salvo en Cristo, fue salvo en Cristo. Si recibió al Señor y fue salvo, no importa que haya sido. Preferimos que no, igual el cuerpo no lo vamos a usar. Uh-huh. Obviamente que no, porque somos transformados y demás. No es que, ay, ahora me quedé sin cuerpo. No pasa nada, no. De hecho, ¿qué pasaría con aquellas personas que mueren en un accidente y que claro, que su cuerpo no se encuentra, o que, ¿no es cierto? No hay problema con eso, porque no vamos a usar este cuerpo físico que tenemos. Acuérdense que la palabra dice que seremos transformados y que tenemos otro cuerpo, ¿no? Ahora, lo que sí, en lo posible, tratemos de no ser cremados, porque habla siempre de la honra que conlleva la sepultura. Si ustedes van a la Biblia, Génesis 20, a ver, esperen que me pongo los lentes, Génesis 23, 3 y 4, habla de que Abraham buscaba un lugar para sepultar a su esposa. No la cremaron. Los vikingos hacían eso, los celtas, no era la cultura, ¿no es cierto?, de nuestro padre Abraham, ¿no? David también, Primera de Reyes 2:10, y hay infinidad de versículos que hablan, fue sepultado juntos. Hay gente que no se encuentra en las sepulturas y demás, hay antepasados, hay patriarcas que no se encuentran donde fueron sepultados, pero la mayoría sí se sabe dónde fueron. Y está Jesucristo fue sepultado, ¿no es cierto?, cuando murió, después resucitó, por supuesto, la tumba quedó vacía, pero fue sepultado. A mí lo que me queda siempre marcado con el Génesis siempre, es el tema de José, los huesos de José. Los huesos de José, sí, claro. Entonces, nosotros como hijos de Dios, bueno, elegimos una sepultura, elegimos no ser cremados. Pero vuelvo a repetir, si te creman o te cremaron o no pudiste escribir tu voluntad y fuiste cremado, no es tu culpa, no pasa nada, no pasa nada, vas a ir igual con el Señor. No es que vas a andar sin cuerpo por él como un fantasma porque mis familiares me creman. No pasa nada. Pero bueno, sí es mejor que no, porque es honor y honra el ser sepultados y todo eso. Bueno, ese era uno de los temas que me habían preguntado. Sí. Después, con respecto a lo que es el Halloween, o la fiesta que que viene a continuación, ahora, yo les recomiendo a la iglesia FDS que no festeje el Halloween, ni que deje que sus hijos festejen el Halloween. Es una fiesta que tiene que ver, si vamos a ver cuál es su origen, se origina en el Reino Unido, Irlanda, Escocia, Inglaterra. Antes que llegara el cristianismo, esos pueblos celebraban esta fiesta, que es más espiritual y tiene que ver con los muertos en sí. La fiesta
que era la fiesta más importante para ellos, se llamaba Samaín. Se celebraba el 31 de octubre al 1 de noviembre. Era final de temporada del verano y venía el año nuevo celta. Comenzaba el año nuevo y bueno, en esa transición se decía que se daba apertura al mundo de los muertos. Por eso tiene que ver también con la fiesta de los muertos, viste que se celebra en México, hay algunos países. ¿Tienen relación? Sí, tienen que ver, sí, tienen relación con eso. Dice que se abren portales a otras dimensiones espirituales, en este caso el segundo cielo, portales a otras dimensiones, y que en esos días se practica intensamente la brujería, la hechicería, la magia blanca, la magia negra y la de todos colores también, ¿no? Porque dice que en esa fiesta original, la fiesta de los espíritus, los sacerdotes celtas, los druidas, dice que la traducción es hechiceros, brujos, servían de medium para comunicarse con los espíritus de los antepasados y comunicaban lo que los espíritus querían. Era verdad, o sea, no es que era un chiste y ahora nos disfrazamos. No, los disfraces, ¿saben qué simbolizan? Es el espíritu que tomaban los druidas, ¿no? El espíritu, y se transformaban en eso. Por eso después decae o decanta en disfraces. Pero no es en realidad. Nosotros inocentemente mandamos a los nenitos a disfrutar los disfrazamos. ¿Y quién te dice que el espíritu de eso que se disfraza que toma control y posesión de esa vida? Por eso no es broma. No es que, me disfrazo y solo salgo no, ¿saben qué hacían los sacerdotes? Era, me das tu ofrenda o te tiro un hechizo o te maldigo. La palabra correcta era maldecir, te maldecían. Y los espíritus después te visitaban y hacían su trabajo, ¿no? Entonces, tengo muchísima información de eso porque hemos dado un montón de clases. En esa noche se quemaban los primogénitos en la hoguera, o sea, era una noche de entrega y de sacrificio. Ahora, ¿eso era antes? No, sigue siendo. Lo siguen haciendo todas esas cosas, siguen entregando personas al enemigo, siguen sacrificios, vidas. Entonces nosotros no podemos prestarnos a lo que se dice toda la noche de Halloween. Hay un montón de material, si quieren lo puedo compartir. Levíticos 26 habla de que Dios está en contra de eso. Deuteronomio 18, 10 al 12 habla, ¿no?, de esto. Así que bueno, nada, quería hacer un repaso rápidamente. Iglesia FDS, no celebramos Halloween. Pero la nena quiere ir al jardín con el vestidito. No, ese día faltan para tantas cosas. Justo lo va a mandar ese día. Sí. Pero es inocente, la nena se disfraza porque le gusta, y encima de que es todo oscuro, viste, se disfrazan en lo posible, decoran las casas como si fueran no, horrible. Bueno, te estaba tratando de buscar al video que se va a estrenar, un videojuego se llama, que se estrena el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, y lo están publicitando a nivel mundial de una forma extraña porque lo quiero sacar, lo he visto hasta en Spotify, o sea que está invadido esa publicidad. Y es como que también utilizan estos medios, que también decirlo, para abrir ciertos portales, porque si los chicos no hacen esto, pero te lo invaden. Se abren portales a otras dimensiones y contados por ex brujos, por ex satanistas que trabajan esos días, hay una intensa actividad satánica. Entonces la iglesia tiene que estar firme, tiene que presentar batalla, tiene que cubrir su casa. Hermana y hermano, cubran su casa, cubran sus hijos, dejen de mandarlo a pedir dulces. Eso de pedir dulce, estamos simbolizando y representando otras cosas, o sea, lo que hacían los sacerdotes. Entonces no participemos de todo eso, no seamos parte de esa ceremonia pagana y diabólica. Entonces no hagamos eso. Nosotros celebramos otra cosa, ¿no? Así que bueno, eso. Y por último tenía una pregunta acerca de las visitas del más allá. Una hermana me preguntó porque ella tuvo una experiencia con algo que le pasó en su casa, en su hogar, donde
sobre un vidrio, es como que algo chocó y que se quedó marcado como una silueta, una figura humana en el vidrio, como si alguien se hubiera chocado, y lo vieron ella y varios de unos niños que estaban ahí con ella. Y sí, a veces suele haber visitas. Se escuchan ruidos a veces en casa, en las casas. No quiero asustar a nadie. Bueno, pero esto es misterios bíblicos. Sí. Estamos hablando de misterios bíblicos. Y eso que son las 9:18. Este programa es para machitos. Este programa va a ser a las 12, lo vamos a pasar 12, 24 horas. A las 24. Sí, suele pasar y hay visitas del más allá. Algunas visitas son buenas y otras visitas no tanto. Ahora, esta pregunta viene a colación de esto, de que sintió esa presencia que yo le dije, bueno, seguramente es un ángel que no vio que estaba el vidrio y se chocó. O sea, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque, bueno, hay un reino natural y hay un reino espiritual, como lo venimos hablando siempre. Hay espíritus buenos y espíritus malos que, según la actividad y la gloria que hay en la casa, te visitan. Esto es muy importante. Cuando hay gloria de Dios, cuando hay presencia de Dios, cuando hay cobertura, cuando hay unción, cuando hay aceite en esa casa, cuando hay... No, aceite patito, no. Cuando hay unción, claro. Cuando hay la luz de Cristo en esa casa, generalmente no hay estas presencias malignas y todo. Puede aparecer porque, bueno, el diablo invade o quiere atacar. El enemigo quiere atacar y, como decíamos, anda rodeando la tierra, y a Job, pobre, que no tenía nada que ver, lo rodeó y estuvo ahí. Pero puede haber, por supuesto, pero son las menos o mínimo, ¿no? O mínimo. Puede haber presencia de ángeles, eso sí, si estás... y bueno, pero no te va a sobresaltar. Sí, a lo mejor te sobresalta un poco, te asusta un poco, pero para bien, porque vos decís, estás lo más bien y de golpe te pasa algo blanco, o sea, vos te vas a sorprender. Ahora, pastora, no sé, esto lo traigo a colación y aparte por experiencia. Hay ciertos lugares en la ciudad de Rosario que, por ser históricos, en mi caso yo no aguanto estar. Se ve linda la arquitectura, se ve lindo todo, pero no me gusta estar en ese lugar por lo que se siente en ese lugar. Lo que se siente. Es tremendo. Son lugares estratégicos y políticos. En el caso estoy hablando de hoy lo que es gobernación. Sí. O inclusive la municipalidad, inclusive he conocido el consejo, y son lugares que no me ha gustado estar. Y no ha habido nadie, pero no me gustan estar. O sea, sí, porque vos sentís que hay presencia, porque el mundo espiritual es real. No es físico, pero se siente como. Y si vos tenés el don de verlo, vos podés ver en el mundo espiritual lo que está ocurriendo y lo que está aconteciendo. Entonces vos tenés ese sentimiento y esa emoción y ese revelarte de Dios, ¿no? De qué es lo que está en ese lugar presente. O en alguna casa, ¿no les pasa que van a algunas casas y te sentís mal? Y vos decís, ay, no hay piel con esta persona, no me siento, como que no sentís una afinidad en una casa que te molesta, que vos decís, no puedo estar acá. Ahora, hermano, no van a estar en todas las casas, hasta acá me molesta. No, Bueno, ¿cómo prevenimos esto? ¿Cómo lo prevenimos? Cubrirnos con la sangre de Cristo, por supuesto, lo primero, cubrirnos con la sangre de Cristo. Esto te va a cubrir y te va a contener y a cubrir a tus hijos antes de que salgan. Orar, le poner la manito encima. No se olviden de orar por su hijo cuando sale. En el nombre de Jesús te bendigo, cubrilo, ¿no es cierto? Orar por ellos. Vivir lejos del pecado, alejarte. Cuanto más pecado hay en la casa, más manifestaciones demoníacas va a haber. Cuando hay una casa que vuela todo, sí, yo he estado en casas que vuela todo, hay mucha presencia de pecado. Entonces ahí va a volar hasta los pelos de la abuela, los dientes postizos, todo. O sea, te vuela todo, se te abren las puertas, todo eso, ¿no? Eso es verdad y existe y es así. Hay objetos que vos traes a tu casa con símbolos satánicos que vos ni siquiera te diste cuenta y que están ahí en tu casa y que son portales de apertura a cosas que no queremos estar o no queremos, y no nos damos cuenta. Videojuegos, hay cosas en los videojuegos, películas, cosas que entran a casa que no nos damos cuenta. Como cristianos tenemos que abrir los ojos y saber qué ver, qué no ver, qué dejar, qué seleccionar, qué traer a casa, cuáles son los símbolos, cuáles no. Es una remerita inocente. No es inocente, tiene un símbolo que te está abriendo. Ahora, estás portando y estás vistiendo de. Estás diciendo que vos
O sea, está llevando como publicidad eso. No solo símbolos, sino también frases. Frases. Palabras. Exacto. Sí. Ahora, la industria de textil tiene que ver mucho. Por eso en este último tiempo, totalmente. En este último tiempo, las iglesias en general, las grandes o pequeños ministerios ya empezaron a hacer su propio logo, su propia remera o buzo. Eso se ve por una cuestión de que está demasiado expuesto esos símbolos que no pasa por el color, sino por el significado que te quieren el imponer. Significado, claro que sí. Sí, y lo que dice, por eso tenemos que ser muy... el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces nosotros, para no perecer y para no estar bajo los efectos de todas estas cosas, nosotros estamos hablando de prevenir que no entren a casa cosas que después nos van a atormentar a nuestros hijos, nos van a poner a dormir, no vamos a poder dormir nosotros, nos van a despertar, van a tomar control, posesión de tu vida, de tu casa, de tu finanza, se te empiezan a romper las cosas, el saltón, el revoltón, la langosta y todo lo que habla Joel, ¿no? Son espíritus que entran en tu casa y que toman. Esos espíritus se combaten ofrendando, eso es una aparte. Sí, eso es una de gratis que nada que ver. Esos espíritus se combaten ofrendando. Una pregunta así sonsa, pastora. ¿Qué hacemos con las películas de terror que son justo en esta temporada? No las miren. Yo les digo, no les puedo prohibir porque no se puede prohibir, háganlo, todo me es lícito, más no todo me conviene. No lo puedo prohibir. Si lo pudiera prohibir, les pongo un bloqueo al canal de Netflix que no vean las películas de terror. No lo puedo prohibir. Pero si pueden y si quieren una sugerencia, las pastoras no dan sugerencias, las pastoras no dan si quieren una sugerencia, no las vean. No miren películas de terror. Pero bueno, si ustedes quieren llenarse, después al padre Ignacio, que nos libre, re mala onda era la pastora. Me tocó ver una y después me arrepentí. Sí, ¿es necesario que vaya la pastora a liberar tu casa? No, vos lo podés hacer porque tenés poder, la autoridad. Hay mucha gente que dice, venga a orar por mi casa. Y digo, no, orá vos, poné la mano vos, hermano. Puedo ir a orar por la casa, por supuesto. No lo hacemos porque vos tenés la autoridad. Dios te dio la autoridad para vencer, para luchar, para guerrear, para sacar. Y vos tenés la autoridad en tu casa. Como sacerdote de hogar, cada varón tiene la autoridad para reprender. Y bueno, si no tenés tu esposo en Cristo, hacelo vos. Ungí las puertas de tu casa con aceite. Agarra el aceite, Patito. Y como no va a tener aceite de la unción, y ungí las puertas y orá, cubrí tu casa, colocá ángeles en la puerta de tu casa, activá los ángeles que cubran a tus hijos por donde quieran que vaya, y vas a ver que no vas a tener. Entonces no es necesario que yo vaya a orar. Orá vos por tu casa y está bueno. Hay algunas preguntas, chicos, búsquenmela, que preguntaba Laurita, también preguntaba Pau. Pregunta, ¿en qué lugar se ubican los que descansan en Cristo? La gente que fallece. ¿El hecho que descansen se refiere a que duermen literal o solo viven en otra dimensión? Pau, llegaste unos cuantos programas tarde, eso lo hablamos cuando hablamos del cielo y todo eso, pero no se sabe, cuando hablamos, ¿se acuerdan cuando hicimos el programa? Dijimos que no se sabe a ciencia cierta si están dormidos o no, o si están disfrutando de la presencia de Dios, porque tenemos distintas revelaciones. Hay gente que los ha visto durmiendo, descansando, y hay gente que los ha visto ya disfrutando de la presencia de Dios, cerca de Dios y todo eso. No se sabe a ciencia cierta. Puede ser que haya de las dos, puede ser que dijimos, ¿no? Cuando hablamos del... pero sí están en un lugar de gloria, en un lugar... ¿dónde están? Dice... No, ahora que estás diciendo esto, una pregunta que se me viene, que también ya la respondiste, es esa persona que ven a los familiares andando. En la tierra, vos decís, sí. No, esos son demonios, esos no son los familiares, esos son demonios que se presentan, que se incorporan como tu familiar para que a vos no te dé miedo. Claro. Entonces, ay, me visitó la abuelita. No es la abuelita, tiene cuerno la abuelita, no es la abuelita está descansando en el Señor. Sí, un tío. No. Claro, si mirás bien y afinás la vista espiritual, te vas a dar cuenta que no es tu abuelita. Los medium, viste, que hacen, que aparece, no, son demonios, no es tu familiar. Pero ¿qué pasa? Saben cosas de tu entorno, de tu familia, para que a vos te suene familiar. Vos estás en el año 30, fuiste tal, hiciste tal cosa, te pusiste una ropa de color. Saben tus secretos para que vos creas que es tu Así es abuelita. como convencen. Claro, pero no, ellos, los muertos no pueden hablar, no se pueden comunicar con vos. Nico, que... Es por eso que decía que Satanás se disfrazó de ángel de luz y Exacto. subió al tercer cielo. O sea que ellos mismos también pueden tomar la forma de un ser querido
y disfrazarse y hacerse pasar por Y el eso camino. hacen, ¿no? Se disfrazan para que vos creas que es tu familiar y no es tu familiar. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Tengo otra pregunta acá de Mauricio. Dice, quería preguntar por qué el valle de Hinnom lo relacionan con el infierno. Dice. Ajá, ¿por qué, Gonzalo? Estuvimos buscando recién el valle y sí, lo relacionan con el... Porque dicen que dentro y abajo se escuchan los gritos y se escuchan los... hay una excavación, es como un pozo, un agujero Sí. profundo, no llegan las cámaras, por más que tiraron fibra óptica y todo eso para poder encontrar dónde está el fin, no hay fin, y se escuchan los gritos. Se escuchan gritos y hay por internet los gritos que han puesto como micrófonos así, Sí. se escuchan los gritos. Se los voy a mandar, no se los voy a mandar, para que lo escuchen esta Si madrugada. son gritos, sonido de lamento. Sí. Es terrible. Y verdaderamente cuando vos visitas el infierno se escucha eso, se escucha así. Ya hablamos del... Sí. hablamos de eso, ¿no? Dice Yamila que Paloma y ella tienen prohibida las películas de terror. Exactamente, prohibida por la pastora. prohibida. Dice Barbie que en ciertos lugares se le pone la piel de gallina. Dice que es muy distinta al frío, ¿no? Ahí se me perdió, O chicos. a la de frío o algo lindo. Y oro siempre en esos momentos, ¿está bien? Sí, orar y cubrirte con la sangre de Cristo, ¿no? Nunca salgas sin cubrirte con la sangre de Cristo porque no sabemos con quién nos vamos a cruzar en el camino. Así que sí, muy bien Barbie que preguntes. Acá dice el pastor, bueno, más allá del accidente que tuvo con Sí. las empanadas, Gracias, quemarme mis empanaditas. en verdad, pastora, en Estados Unidos en ese día muchos niños eran abusados y violentados. Claro, la inocencia de querer un dulce era aprovechado por estos endemoniados. Sí, tal cual. Ahí pasan las aberraciones tan grandes y bueno, acá también los suicidios, los asesinatos, todo ese día, porque es como que el demonio anda suelto por todos lados por todo el buscando. mundo. Por eso. Y la iglesia jugando a Halloween, Sí, lamentablemente un par de... lamentablemente, ¿no? Había una pregunta de Laurita, que la posteó Silvi, creo, o alguien. ¿Lore puede ser? Lore, sí. Ay, no, por favor. Ahí dice Daniel, creo que para que la nueva Jerusalén descienda, Dios está oyendo el clamor de sus hijos al ver que hay tanta maldad. Por otro lado, la palabra dice que la tierra gime. Me hace pensar que toda la naturaleza creada está siendo devastada por el hombre, por ello en algún momento Dios determinará qué hacer. Los tiempos, los últimos, se acercan. ¿No les parece que como a muchos nos da la impresión de que el tiempo se está acelerando? Perfecto. Sí. Tal cual. Y dice que la tierra, la nueva Jerusalén descienda según la gloria que crean los hijos de Dios. Vamos. O sea, cuanto más glorias creamos en la tierra, la nueva Jerusalén desciende. Buen tema para un misterio bíblico, Muy porque bueno. les puedo contar de dónde lo saco eso. Muy bueno. De dónde saqué eso. Acá tenemos la pregunta que estábamos Sí. buscando. Dice, ¿los demonios huyen con la sola presencia de un hijo de Dios o debemos tener autoridad e unción? Unción de echar fuera a los demonios. Si el Hijo de Dios tiene esa autoridad delegada por Dios, por su vida, por su santidad de vida, por su vida consagrada a Dios, por su vida en los principios de Dios, ya tiene la gloria de Dios, y los demonios, según qué demonio va a huir o no. Hay algunos que es necesario reprender, hay algunos que es necesario echar, y hay otros que huyen sí por la presencia de un cristiano. Pero no todos los casos son iguales y no todos los demonios son iguales. No, pues son ¿No? por jerarquía. Por jerarquía. Entonces depende la jerarquía que haya en cierta persona o cierto lugar, y también según la autoridad de que tenga la persona, autoridad delegada por Dios, Sí. ¿no? Y aparte la jurisdicción, ¿no, pastora? Porque si yo no voy a estar orando por un principado allá en Medio Oriente, por ejemplo. Claro, exacto. Entonces, en respuesta a la pregunta, depende. Depende. Creo que hemos respondido todas las preguntas, ¿no? Creo. No sé si me quedó alguna. Si nos olvidamos de alguna, después vamos a contestar en el grupo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí prendidos. Nos pasamos mucho de hora, pero bueno, es una vez al mes y hacía mucho que no teníamos abstinencia del programa de Misterio Bíblico, ¿no?
No sé qué dijo Rosita, acá no entiendo lo que escribió. Claro, ella... Los ángeles caídos, ¿eh? Sí, dice, estos son los ángeles caídos, bueno, se refiere por Sí. el tema de estas visiones, no sé, vamos a llamados espíritus de familia que se hacen pasar por la familia Sí. cuando uno los ve y ellos ya están muertos. Claro, está aclarando eso que hablábamos Sí. de cuando los medium hacen esto. Hay muchos medium que vos ves que tienen muchísimo poder para comunicarse, que ellos sí se comunican con demonios, sí tienen el para poder. darle una historia bíblica, y no, si la buscan, es el rey Saúl. ¿Se acuerdan en la Sí, última etapa? sí. Cuando él quiso supuestamente volver a ver al profeta, Ujú. ¿y fue a dónde? A una hechicera. A una hechicera. Y después supuestamente vio al profeta y pues se dan cuenta que no era Claro. el profeta. Ahí sino tenemos que- una prueba. Sí, sí. Una Que realmente que se disfraza, o sea, se disfrazó del profeta, todo. Pero bueno, pues ya sabemos cómo terminó Saúl, ¿no? Bueno, ya vamos a ir terminando. La verdad que hermoso, nos sentimos nosotros hermosos haciendo el programa. Capaz que los cansamos a todos, pero esperemos que no, que haya sido de bendición y que hayan aprendido muchas cosas. Les quiero contar, ya que tenemos una buena audiencia, que el sábado vamos a estar en el programa Entre Líneas Pastorales. Yo les pido que no se pierdan los programas. O sea, queda feo que lo diga yo. O sea, ¿Lo digo yo? sí, decilo vos. Queda feo porque... Escúchenme a mí, escúchenme al pastor. A ver, lo bueno de esto de FDS Vida es que está teniendo mucha programación y está creciendo mucho, hay muchos podcasts y hay muchos programas, hay de programas juveniles, hay programas de magazine para general, para mujeres, hay enseñanza, hay de reflexión, pero siempre necesitamos escuchar la palabra pastoral y se da siempre cada 15 días. Y es necesario que se escuche Entre Líneas Pastorales, más allá de que se hace de forma dinámica, de forma un poco más rápida, pero tiene un significado porque estamos escuchando la voz de nuestros pastores, tanto del pastor Gerardo, que lo puede hacer con un toque de humor, con su gracia, y también otra pastora cuando nos trae un momento de reflexión, de anuncio. Es importante escucharlo porque es la guía de que nos está dando Dios, ¿sí? Porque a veces en este momento en el cual hay muchas voces dando vuelta, es un momento de que vos escuches la voz pastoral para que seas guiado, porque vos estás congregándote en este lugar, y entonces para hacer las estrategias de Dios, congregarte en este lugar, nutrirte de la visión es necesario. Así que, perdón por la exhortación, pero es así, Entre Líneas Pastorales es muy y importante. aparte es palabra profética lo que traemos Entre Líneas Pastorales. No es que agarro así un libro y traigo lo que sea, no, es palabra que se busca, que ora, que Dios te da, que Dios te revela, y es lo que nos guía en lo que estamos haciendo y en lo que estamos caminando, ¿no? Entonces estaría bueno que escucharan, o por lo menos, ojalá sería todo el sábado a la mañana si tenemos mucha audiencia y nos animamos y nos ponemos recontentos, o bueno, las repeticiones cuando puedan, ¿no? Sí, así que tengan en claro, para que lo escuchen, y lo repito bien, el sábado va a haber palabra profética y el domingo también. El Así- domingo, sí, el domingo me toca predicar, y otra nada que ver con lo que voy a dar el sábado. Son Pero- dos palabras distintas y las dos son proféticas. Ahí está. Así que Viene vamos clarito. a ponerse las pilas. Claro que sí. Bueno, desde ya, muchas gracias por todos los Gracias mensajes, por el la aguante. participación, Sí, mucha sí. participación, así que muchísimas gracias, pastora, por este espacio. Hemos aprendido, Sí, pero que no sí. se haga costumbre. Sí. Ya hermoso lo que han compartido y vamos por más, equipo, vamos por más. Vamos por más. Así que bueno, nos estamos escuchando en una próxima edición de Misterios Bíblicos. Muchísimas gracias por estar ahí. Atentos a la repetición y atentos al podcast. Así que, chao.